¿Estamos listos para la palabra? Amén. Vamos a la Biblia entonces. Hoy voy a enseñarle cómo orar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo orar conforme a la palabra de Dios? Vaya conmigo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 de la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo espero que usted llegue y cuando llegue usted me dice amén y comenzamos. Amén. ¿Listos? Amén. Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Es más, léalo conmigo si lo tiene. Dígalo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios bendiga su palabra. Hemos estado viendo acerca de los diferentes tipos de oración y hablábamos acerca de que hay diferentes formas de orar conforme a la palabra, y hoy vamos a aprender algunos otros tópicos que la palabra nos enseña acerca de cómo orar. La oración que hoy vamos a estudiar es la oración de petición o súplica. Dígalo: petición o súplica. Este es el tipo de oración que hacemos a Dios para pedir por nuestros propios deseos y necesidades. Porque recuerde que le enseñaba que no toda la oración es para pedir, no toda la oración es para demandar cosas de Dios. Hay oración donde tenemos que darle alabanza a Dios, donde tenemos que darle honra a Él, reconocimiento, donde tenemos que nosotros reconocer su grandeza y su poder. Pero esta oración de Filipenses dice que por nada estemos afanosos, porque el afán lo único que hace es añadir tristeza a nuestro corazón, preocupación, estrés. La palabra afanado es alguien que da vueltas en círculos sin llegar a ningún punto. Fue lo que Jesús le dijo a Marta cuando llegó a la casa de ellos, y María se tiró a escuchar a Jesús a los pies de él, y Marta estaba en la cocina haciendo muchos quehaceres y le dijo: mira, no tienes cuidado que mi hermana no me ayude. Y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, mas María ha escogido la mejor parte, la cual nadie le será quitada. Entonces, el afanarnos no nos resuelve nada. Dígalo: no me resuelve nada el afán. No se afane. Dice que por nada, dígalo: por nada. No esté afanoso ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, ni por el trabajo. Usted no esté afanoso ni por documentos, usted no esté afanoso por nada. Usted viva poniendo cada detalle de su vida bajo el control y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Porque si usted pone peticiones delante de Dios, solo espere, y si Dios no resuelve una situación suya, ¿qué podemos hacer nosotros? Dice: con toda oración y ruego con acción de gracias. Por ejemplo, hay personas que tienen un deseo personal de llegar a alcanzar algo en lo material, ¿verdad? Y que no es malo, o un don espiritual en sus vidas, ¿verdad? O alcanzar la salvación de un familiar inconverso, un amigo inconverso, ¿verdad? Y siempre que este deseo vaya conforme a la voluntad de Dios, llévelo delante de la presencia de Dios, que Dios va a tomar control de esa situación. Amén. La oración de petición debe de ir acompañada de acción de gracias. Dígalo: acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Es darle gracias a Dios anticipadamente por la respuesta que por fe nosotros creemos que vamos a recibir. Usted tiene que comenzar, cuando usted ora con fe, creyendo, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, todo lo que usted pida a Dios en el nombre de Jesús, usted lo va a recibir. Y cuando usted está seguro que lo va a recibir, entonces usted se anticipa a dar acción de gracias a Dios. Darle gracias a Dios por la respuesta que usted ya está seguro que va a tener de esa oración. Si usted la hace conforme a la voluntad de Dios, si usted la hace conforme a la palabra de Dios, tenga la plena seguridad que Dios va a darle respuesta a su oración. Amén. Entonces recuerde que esta oración de petición o de súplica en otros pasajes se conoce como la oración de fe. ¿Cuántos oran con fe acá? Dice la Biblia que debemos de orar con fe. Porque el que duda dice que es como la onda del mar, que está arriba algunas veces, otras veces abajo.
es inconstante, pero cuando usted ora con fe, usted está creyendo con firmeza en su corazón que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Entonces, cuando usted pide con fe, usted está haciendo seguridad en su corazón de lo que está pidiendo, usted lo va a recibir de parte de Dios. Amén. Entonces, usted debe de agradecer al Señor de antemano por la respuesta para su vida. Déjenme contarle parte de lo que yo he experimentado con esta oración de fe. Recuerdo que en el 2001, cuando yo estaba todavía en Honduras, nos hicieron el llamado a nosotros para salir del país. Y yo comencé a orar a Dios en función del llamado que nos había hecho nuestro hermano apóstol, el hombre que formó nuestra vida. Usted lo conoce, creo, Misael Arreñal se llama, del Ministerio Internacional La Cosecha. Y comenzamos a orar con mi esposa, puestos de acuerdo, y comenzamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que íbamos a empezar a vivir aquí. Y una de las cosas por las cuales oramos, y yo le decía a Dios, gracias por las escuelas privadas donde van a estudiar nuestros hijos. Gracias por los carros que me van a regalar, Señor, porque yo no quiero comprar carros allá. Y empecé a darle gracias al Señor todos los días durante casi 2 años y medio. A los 2 años y medio yo comencé a desesperarme porque todos los intentos que mi apóstol había hecho por sacarnos no habían funcionado. Y un día le dije al Señor, Señor, ¿y entonces salimos o no salimos? Y el Espíritu Santo me dijo, no es en tu tiempo ni a donde tú quieres. Y seguí orando. De lo que seguí esperando, Dios me preparó en otras áreas. Pero lo que quiero contar es que cuando venimos acá, estábamos orando a Dios por escuelas para nuestros hijos. Y hay una hermana que por aquí está con nosotros también, y que me dijo, pastor, yo conozco una escuela donde le dan beca a los hijos de los pastores. Y me dice, ¿quiere que le haga una cita? Hágala, le dije yo. Y fuimos y nos reunimos con la mesa directiva de la escuela y nos dijeron, mire, su niña para empezar en esta escuela tendría que pagar unos $580 al mes y su hijo unos $450. Pero como usted es pastor y ellos son hijos de pastores, usted pague lo que quiera, pero que no sea menos de $1, me dijeron. Entonces yo les comencé a pagar $2 por cada uno. No es cierto, les comencé a dar un poquito más. Pero Dios nos abrió puertas y ellos comenzaron a estudiar en escuelas privadas, como se lo habíamos pedido a Dios. Después, como al mes y medio, andábamos visitando algunos grupos de crecimiento. Creo que andábamos visitando un grupo de crecimiento en el área de Los Ángeles. Y una hermana me dijo, pastor, ¿y cómo vino? Ando con el hermano ahí de Ray. Y me invitaba a necesitar un carro para moverse para los grupos. Le dije, come, que adivino. Y me dijo, fíjese que mi hijo acaba de comprar un carro nuevo, me dice, y va a dejar el que andaba, lo quiero regalar. Me dijo, venga mañana, llévesela allá. Y me regalaron el primer carro. Así como le había dado gracias a Dios. No tenía ni licencia. Lo guardé. A los 4 meses después vino mi esposa, porque ella no vino junto conmigo, sino que vino 4 meses después por un asunto que hubo ahí en los papeles. Y cuando ella vino un día, íbamos saliendo del parqueo y una hermana me dijo, pastor, ¿cómo estás? Bien. Le digo, mire, ella es mi esposa. Dios le bendiga, hermano. Le digo, ¿maneja usted? Sí, le dijo mi esposa, pero aquí no tengo, yo tengo un carro para usted. Llegue mañana a traerlo. 2 carros, así como los pedimos así. Y muchas cosas más. Lo que le quiero contar es que nosotros esto le veníamos dando gracias al Señor como 3 años antes. Porque no es cuando usted quiere, sino cuando Dios dispone, amén. Pero comience usted si usted ora con fe, comienza a dar acción de gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque ya lo tengo, Señor. Aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo tocar, aunque no lo puedo apreciar en este momento, pero por fe yo sé que lo tengo en el nombre de Dios. Si usted está orando por un esposo, dígale, Señor, gracias porque ya lo tengo. Si usted está orando por una esposa, dígale, Señor, gracias porque ya viene. Amén. Empiece usted a orar. Cuando usted ora con fe, usted está, dice la Biblia en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De tal manera, y escuche bien, dice, de tal manera que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Oiga bien, no dice que de lo que no existía, sino que hay cosas que ya existen, pero que nosotros no las podemos ver. Y de la única forma que las vamos a traer para verlas es por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Entonces comienza a darle gracias a Dios, comience a
creer que Dios ya tiene la respuesta para su oración. Si usted comienza a orar y abandona la oración, es que usted no tenía fe. Pero tiene que persistir, tiene que continuar, tiene que ir hacia adelante en esa fe, en esa certidumbre en su corazón, que en un momento Dios lo puede sorprender. Recuerde que esta oración de petición o de súplica, hermano, es una oración que se hace con mucha fe. Y tenemos que nosotros empezar a creer con seguridad en nuestro corazón que la respuesta ya viene. Amén. Marcos 11:24 dice, oiga bien cómo dice la Biblia, por tanto os digo que todo, dígalo, todo. Miren qué hermoso esto. Dice, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Anote esa palabra en su corazón. Todo lo que pida, dice, orando y creyéndolo, dice que usted tiene que tener la seguridad que va a recibirlo, y si usted tiene la seguridad que lo va a recibir, va a venir sobre su vida. Amén. Si usted está ansioso por alguna cosa personal, simplemente vaya a la presencia de Dios, haga una oración de petición y Dios se la contestará. Comienza a darle gracias a Dios. No le dé gracias hasta recibirlo, comienza a darle gracias anticipadas, porque la fe nos prepara para recibir esa bendición. Amén. Otro tipo de oración es la oración de intercesión. Dígalo, de intercesión. La intercesión es un tipo de oración donde usted ya no ora por usted mismo. Es cuando usted se para delante de Dios en contra de las acechanzas del diablo en favor de una persona que no es usted. Vaya conmigo a la Biblia en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, la instrucción que el apóstol Pablo da a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de cómo debe de interceder. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2, del 1 al 3, dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos dice? Por todos los hombres, dice, oiga bien, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos oran aquí por las autoridades de los Estados Unidos? Mire, comience a orar, porque la Biblia nos ordena, dice que oremos por todos los que están puestos en eminencia. Pastor, pero es que yo soy republicano. Aquí no se trata de partido. Las cosas que suceden en los gobiernos y en las estructuras gubernamentales es por causa de la oración de la iglesia. Y hay cosas que no suceden en las estructuras gubernamentales porque la iglesia no ha aprendido a orar por sus gobernantes. Criticamos al presidente, criticamos al gobernador, criticamos al alcalde, criticamos a la policía, criticamos aún a las autoridades eclesiásticas en nuestras ciudades, pero nunca oramos por ellos. La Biblia dice, oren, porque la crítica no cambia a nadie, lo que cambia es la oración. Dígalo, la oración. Y si como iglesia nosotros tomáramos la posición que nos corresponde de todos los días, orar por las autoridades, desde el presidente hasta los representantes de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, los alcaldes, los gobernadores, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, esta nación ya hubiera vuelto a permitir la lectura de la Biblia en las escuelas y las oraciones en las escuelas. Pero la iglesia no ora por las autoridades. Como iglesia estamos orando nada más por nuestras necesidades personales, pero la Biblia dice, hermanos, se lo vuelvo a leer, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno orar por nuestras autoridades, porque ellos son los que toman las decisiones que afectan a toda la nación. Aunque a usted no le guste, el presidente Obama es la cabeza de esta nación. Y de las decisiones que él tome, afectan o benefician a toda la población de los Estados Unidos. Entonces es bueno orar para que Dios le dé sabiduría, para que Dios ponga en el entorno de él hombres y mujeres con temor de Dios, que sean buenos consejeros, que sean buenos respaldos para él. Orar por todas las autoridades, eso, hermanos, es lo que cambia las naciones.
Ya no podemos seguir criticando, ya no podemos seguir nosotros señalando, no. Dice que oremos, tenemos que interceder por ello. La oración de intercesión también es hacer una petición u oración delante de Dios poniéndose en el lugar de otro. Es cuando oramos en beneficio de otras personas. A veces intercedemos por personas que tal vez nunca vamos a conocer o personas que nunca hemos conocido. Cuando usted ora y dice, Señor, salva a los que están atados a la drogadicción, al alcoholismo, usted tal vez ni los conoce, pero esa intercesión rompe cosas en el ambiente espiritual. Y este tipo de oración es la que se hace para mediar, para ponerse en la brecha. ¿Sabe que la Biblia dice, en Ezequiel dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que separara la brecha para no destruir la tierra, dice, y no lo encontré? Entre casi 5 millones de israelitas, Dios buscaba un hombre intercesor para no destruir la tierra y dice que no lo encontró. Cuando la Biblia dice que Dios busca, hermano, eso es serio. Porque usted busca ministros de alabanza y los encuentra por montones. Usted busca artistas cristianos y hay hasta para exportar. Usted busca de todo y hay de todo, pero intercesores es una especie en extinción. Porque es un ministerio que no se ve. Es un ministerio que nadie quiere pertenecer a él. Porque el intercesor es el que dobla rodillas llorando por otros que no conocen, llorando inclusive por aquellos que lo han dañado, por aquellos que lo han vituperado, por aquellos que lo han herido, por aquellos que lo han traicionado. Un intercesor es el que dobla rodillas y derrama lágrimas por personas que tal vez nunca va a conocer, pero la oración de un intercesor tiene poder. Y la iglesia deberíamos de ser una iglesia de intercesión, una iglesia que nos paremos delante de Dios en beneficio de tanta gente que no conoce de nuestro Señor Jesucristo. El intercesor es el que pone la brecha para cubrir a otros, para proteger, para acercar y para ser vallado por otros, es ponerse delante de Dios en beneficio de otros y en contra de las acechanzas de Satanás. ¿Sabe que cuando yo hablo con mi madre me dice, hijo, estoy orando por usted? Wow, eso digo yo, me siento tan rico. Sí, porque mire, una oración que hagan por usted es mejor que una ofrenda. Sí, que alguien le diga, muchos de ustedes cuántos oran por la familia pastoral. Eso es bendición. Yo oro por todos ustedes, no por nombre y apellido, pero yo les digo, Señor, bendice a toda la gente que llegue el viernes, a toda la gente que has añadido el domingo, y estoy orando por ustedes, por su familia, por sus hijos, para que Dios los guarde, los bendiga, para que Dios los libre de todo mal, porque es mi responsabilidad. El profeta dijo, pecaría yo dejando de clamar por ustedes. O sea, cuando usted deja de orar por otros, es pecado. ¿Cuántos sabían eso? Les enseño más adelante eso. Cada uno de nosotros tenemos muchas personas y cosas por las cuales interceder. Presentémoslas al Señor intercediendo por ellas. Párese en la brecha. Empiece a clamar. Porque clamando por la bendición de otros, llega la bendición para su vida. ¿Por quiénes tenemos que interceder? Dice que tenemos que interceder primero por los que están en eminencia. Es decir, por todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo, sea en el gobierno, sea en las ciudades, sea en los estados, en los condados y aún en las iglesias. Tenemos que interceder por los que están en eminencia, dice, porque toda autoridad que hay, dice, ha sido impuesta por Dios, y aún las que hay por Dios han sido establecidas. De por eso que la Biblia nos dice que nos sometamos a toda autoridad, tanto terrenal como celestial. Entonces tenemos que orar, porque si tenemos autoridades con el temor de Dios, vamos a tener autoridades honestas, vamos a tener autoridades que puedan regir las ciudades y los destinos de la nación con equidad, con justicia, con amor. Pero si no intercedemos por las autoridades, entonces las autoridades se vuelven corruptas. Nuestros países por eso están como están, con autoridades corruptas, ¿verdad? Con autoridades que han llevado a nuestros países a lo más bajo de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia, porque la iglesia no está haciendo lo que la Biblia dice que haga, que intercedamos por ella. Tenemos que interceder por el presidente de la nación, por el Congreso, la Cámara de Representantes, los alcaldes, los comisionados, los pastores, su familia, los líderes de la iglesia. Eso es agradable delante de Dios. La oración intercesora no es una oración egoísta, porque en ella no buscamos orar por nosotros mismos,
sino por otros que necesitan del favor de Dios. ¿Sabía usted que usted es producto de la intercesión de alguien? Sí. Cada uno de los que estamos aquí somos producto de que alguien dobló rodillas por nosotros y alguien derramó lágrimas por nosotros. Y por esa intercesión, y tal vez personas que usted nunca va a conocer, nunca conoció, usted está hoy aquí con la esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces tenemos que orar parándonos en la brecha. Y una oración, hermanos, que muchas veces la intercesión pasa de una oración de palabras a una oración en el Espíritu, una oración en lenguas, y lo podemos hacer de dos formas distintas. Número uno, con el entendimiento, es cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y con nuestro propio lenguaje, y una oración con el Espíritu, una oración en lenguas. Vaya conmigo, 1 Corintios 14, del 14 al 15, y le voy a enseñar lo que Pablo enseñaba a la iglesia de Corintios acerca de lo que es el orar en lenguas, o la oración en el Espíritu. Dice Pablo, 1 Corintios 14, 14 y 15 dice: pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto es cuando oramos con el entendimiento, que es nuestro propio idioma, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, cuando citamos escrituras bíblicas. Pero cuando oramos en lenguas desconocidas, oigan bien y pongan mucha atención a esto, porque cuando usted ora en lenguas, es el Espíritu Santo a través de nosotros orando a Dios la perfecta voluntad del Señor para los santos. O sea que cuando usted ora en el Espíritu, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, sino el Espíritu. Por eso dice la Biblia que qué cosas habremos de pedir, dice, no sabemos. Pero el Espíritu Santo de Dios dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Levanta su mano y dígalo: tengo un ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Él nos ayuda a orar. Y mire que es una garantía que el Espíritu Santo de Dios ore directamente a través de nuestro espíritu, porque dice la Biblia que Él conoce hasta lo más profundo del corazón de Dios. Además, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que hay beneficios cuando nosotros oramos en otras lenguas. Número uno, el primer beneficio es que se edifican a sí mismos. 1 Corintios 14, 4 dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La palabra edificar en el idioma griego es la palabra oikodomes, que es el acto de construir, edificar una casa, un hogar. Está hablando figurativamente en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción espiritual. Es decir, cuando usted ora en lenguas, promueve su carácter como creyente. Y es cada vez que usted ora en lengua, es como ir poniendo un ladrillo a la edificación de su espíritu. La Biblia nos compara a nosotros como edificios de Dios, como templos de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este verso es que cada vez, y a nivel interno, o sea, a nivel espiritual, algo mejora. Algo de usted cambia cuando usted habla en lengua. En otras palabras, cuando oramos en lenguas, experimentamos una promoción espiritual de crecimiento interior. Porque le explicaba yo la semana pasada y le decía que el crecimiento del cristiano no es hacia arriba, es hacia abajo. El cristiano tiene que morir para vivir. El cristiano tiene que perder para ganar. Por eso Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, dice, la hallará. Entonces tenemos que nosotros entender que toda la lógica humana no tiene nada de sentido con la palabra de Dios es diferente. Entonces, otra de las cosas que hace el orar abundantemente en el espíritu, en lengua, es que trae una carga a nuestro espíritu por la necesidad de la gente. Déjenme enseñar a la iglesia que lo que la iglesia ha perdido actualmente es carga por el necesitado. Es carga por las almas que no conocen del Señor. Es carga por las familias que destruyen, los matrimonios que destruyen.
Yo he conocido hombres de Dios que usted los ve llorar amargamente y uno no se explica por qué, qué pasa. No, es que acabo de darme cuenta que un matrimonio se separó y llora como que se ha sido el matrimonio de ellos. Eso es carne. Nosotros debemos de sentir dolor cuando vemos que hay gente que está siendo golpeada por el enemigo, familias que están siendo maltratadas, matrimonios que están siendo golpeados. Debe ser una carga en nuestro espíritu la necesidad de los demás. Amén. Pidámosle a Dios que nos cargue, porque cuando nos cargamos de la necesidad de otros y por la necesidad de otros, entonces es cuando comienza el amor de Dios a fluir de nosotros y nos hace ser nosotros dadores de misericordia, practicadores de misericordia y de compasión. Pero la iglesia necesita cargarse, porque sabe que Dios, amados hermanos, lo está necesitando a usted y me está necesitando a mí para llegar a aquellos que aún no le conocen. Usted y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar. Entonces, si usted, hermano, puede entender esto, usted se va a dar cuenta que necesitamos agarrar carga por esta ciudad. Necesitamos agarrar carga por nuestra raza, por nuestro pueblo. E ir y compartirles de las buenas nuevas del reino, así como alguien lo hizo en algún momento. Amén. Entonces, necesitamos nosotros decirle a Dios que nos imparta una carga. Y no solamente es una carga por el dolor de la gente, sino que también viene una carga de poder. Y eso nos capacita a nosotros para orar por otros. Amén. Yo le decía, a veces uno comienza a orar y 5 o 10 minutos ya no tiene palabras, pero si usted se da cuenta de toda la necesidad que hay en su entorno, le aseguro que en 24 horas le van a hacer poquito para pedir por tanta necesidad. 24 horas van a ser pocas para interceder por tanta gente necesitada. Entonces, cuando usted ora en el Espíritu, entonces se edifica a sí mismo. Número 2, cuando usted ora en el Espíritu, ora la perfecta voluntad de Dios. Es decir, cuando oramos en el Espíritu, lo hacemos directamente con Dios y oramos la perfecta voluntad del Señor para los santos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe. ¿Por qué orar? Y el mayor conflicto, escúchalo bien, el mayor conflicto que está teniendo la iglesia, no solamente en los Estados Unidos, sino que el mayor conflicto que está teniendo la iglesia a nivel de toda la tierra, es que la iglesia ha sentado al Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia ya no depende del Espíritu Santo de Dios. Las iglesias hemos comenzado a tomar programas de hombre, estrategias de hombre, ideas de hombre, y queremos que Dios los acepte. Mire, la palabra es tan sencilla, dice la Biblia, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces, ¿por qué voy a complicarme yo a hacer las cosas como yo pienso, cuando el Espíritu Santo de Dios me ayuda a hacerlas como Dios quiere? ¿Cuántos entienden eso? Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios se sienta en la iglesia, o cuando el Espíritu Santo de Dios se encajona en programas de hombre, las iglesias vienen a ser pura religión, porque la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios es como un pez fuera del agua. Es como un pajarillo sin el aire para volar, porque lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso cuando nosotros nos vemos en situaciones apremiantes, hablando espiritualmente, usted lo único que tiene que hacer es decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Porque Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Léase todo el capítulo 14 del libro de San Juan en su casa y se va a dar cuenta. Les dije: le voy a pedir al Padre que envíe al Consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el cual os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he hecho. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él dice: os fortalecerá. Entonces, ¿para qué me voy a complicar yo si tengo el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo ayudándome a hacer la obra de Dios? Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en el asunto, porque todo lo que usted comienza a vivir desde que usted conoce a Cristo hacia adelante es espiritual. Su trabajo es espiritual. Su negocio tiene que ser espiritual. La relación con su familia tiene que ser espiritual. La relación como cónyuge tiene que ser espiritual. Ya no hay nada que quede fuera del marco de lo espiritual. Y para hacer las cosas como Dios manda, necesitamos al Espíritu Santo de Dios.
Él es el que conoce cómo hacer las cosas. De cuando te le dice Espíritu Santo de Dios, ayúdame, el Espíritu Santo de Dios no lo va a guiar por el camino equivocado, no lo va a guiar hacia el error, no lo va a guiar hacia la herejía, hacia la apostasía. No, el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar por el camino correcto, porque Él dijo, Él les va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo de Dios? Mire, el día que usted deje de creer y depender del Espíritu Santo de Dios, ese día usted se convirtió en el religioso más grande sobre la tierra. Porque el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador, Él me ayuda. Él es el que conoce lo que Dios tiene para mi vida. Y si usted se deja llevar de la mano del Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle, hermano, que usted va a comenzar a experimentar un nivel de vida diferente. Cree en Dios y cree en Cristo, bendito Dios, lo felicito. Pero deje que el Espíritu Santo de Dios cumpla su ministerio. Entonces nuestra oración debería de ser eso, ¿verdad? Que siempre la perfecta voluntad de Dios sea la que rija nuestra oración. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude y nos guíe a saber por quién orar, qué orar, por qué orar y cuándo orar. ¿A cuántos los ha despertado aquí el Espíritu Santo de Dios tipo 2, 3 de la mañana a orar por algo? Y a veces uno dice, qué pesadilla. Y quiere volverse a dormir y no puede. Y se da vuelta y no puede. Y baja a tomarse su vasito de leche y tampoco puede. Hay que doblar rodillas. Y de repente le viene a alguien, ore, interceda. Clame a Dios. Yo he conocido testimonio de personas que Dios los levanta en las madrugadas a orar por alguien y el día siguiente se dan cuenta que Dios salvó a esa persona de un terrible accidente o de la misma muerte. Porque el Espíritu Santo así es, Él conoce los tiempos de Dios. Entonces tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. Si usted no sabe orar por algo o por alguien, simplemente pida la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice, no sabemos qué pedir o cómo pedir. Entonces dice, el Espíritu Santo nos ayuda. Dígalo, me ayuda. Él me ayuda. Entonces, cuando usted pide la ayuda del Espíritu Santo, Él le va a ir dando por qué orar, y usted se va a dar cuenta que empieza a fluir en la oración. ¿Verdad? Ya dejamos de hacer la oración de la vaca, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es la oración de la vaca? Bendíceme, ayúdame, levántame, revélame. Y solo ya usted pasa a otro nivel de oración, usted comienza a orar. Y en lo que usted comienza a orar guiado por el Espíritu Santo de Dios, llega un momento donde usted pasa al nivel de hablar en lenguas, y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios comienza a orar a través de su Espíritu directamente con Dios, una oración que el diablo no conoce. Eso es lo más hermoso de la palabra. Entonces, oramos directamente a Dios y no a los hombres. El orar en lengua es una conexión directa de nuestro espíritu con Dios, que al mismo tiempo nos comunica con Él, hablando misterios que solamente son entendidos por el Señor. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros oramos en lenguas y ni usted mismo entiende que usted está orando, pero Dios sí lo entiende? Sí. Yo no sé si usted ha orado alguna vez en lenguas, pero cuando usted comienza a orar en lenguas, usted solo se deja llevar. Y usted no sabe lo que está hablando, pero Dios sí entiende el lenguaje. Y comienzan a suceder cosas. Y mire, vaya conmigo a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia con relación al orar o al hablar en lengua. Primer libro de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire qué hermoso, dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, que solo Dios lo entiende. Número 4, cuando oramos en lenguas, exaltamos y magnificamos a Dios. Cada vez que nosotros oramos, o inclusive muchas veces que cantamos en lengua, estamos magnificando, exaltando, glorificando y honrando a Dios, porque estamos hablando en el idioma del cielo. Mire qué lindo. Vaya conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 10, del versículo 44 al 46. Dice la Biblia, Hechos 10, del 44 al 46, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu
Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oiga bien como dice, aún sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo de Dios, y la primera manifestación de que había recibido el Espíritu Santo de Dios fue el hablar en otras lenguas. Entonces necesitamos por eso del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ese toque del Espíritu Santo de Dios que nos haga ir a ese otro nivel en nuestra oración. Amén. Número 5, el orar en lenguas nos da también descanso espiritual. Amén. Una de las razones principales por las cuales el orar en lenguas nos produce descanso es porque ya no tenemos que esforzarnos por nosotros mismos en qué orar, sino que el Espíritu Santo nos pone el sentimiento o nos conduce en nuestra oración. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo es el guía, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a algún lugar desconocido y le dicen, mire, este es el guía, ¿no? Sígalo ahí. No se vaya a despegar de él porque se pierde. ¿Cuántos han ido a algún lugar así? Usted va a lugares donde le ponen un guía, que le van a dar un tour, ¿verdad? Y usted tiene que ir con ese guía y el guía le va explicando todo este lugar, aquí, por un lado allá, y un montón de cosas. El Espíritu Santo es lo que hace. Él nos va guiando a la izquierda, a la derecha. Alto, peligro, ¿verdad? Cuidado, espera, avanza, detente. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted va con un guía, usted va sobre seguro. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros como iglesia vamos inseguros? Porque vamos con nuestra propia fuerza. ¿Sí? Cuando usted vaya a tomar una decisión, dígale a Dios que le envíe el Espíritu Santo a Dios para que le ayude a tomar una decisión. A veces tomamos decisión así, de corazonada, ¿verdad? O por sentimiento. Oh, dígale, Señor, envíe tu Espíritu Santo para que me diga qué decisión tomar, qué camino tomar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene afán, usted descansa. Mire qué lindo cuando la Biblia dice que un día Pedro y Bernabé dicen que iban a ir a predicar a un lado y el Espíritu Santo les dijo, no pueden ir a ese lugar a predicar. Dice que el Espíritu Santo les prohibió ir a ese lugar. Después dice la palabra que estaba Pablo, que antes fue Saulo de Tarso, predicando en una ciudad con mucha gente, y le dijo, salte de aquí, vete para el desierto. ¿Cómo? El Espíritu le dijo, déjate un montón de gente y vete para el desierto. Y dice que lo mandó al desierto, y en el desierto se encontró que iba el carruaje con el tesorero de la reina de Candace, y que iba leyendo una escritura, y le dijo, acércate y explícale porque va leyendo algo que no entiende. Y se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que va leyendo? Y dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y iba leyendo el rollo de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice que le explicó, e inmediatamente ese tesorero de la reina se convirtió y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí hay agua, inmediatamente se bautizó. Amén, amén. Pero fue llevado por ¿quién dice? El Espíritu Santo. Jesús, el mismo Jesús dice que fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ser tentado 40 días y 40 noches. Cuando usted pide al Espíritu Santo de Dios que lo guíe, Él lo va a guiar al camino correcto. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, no siempre nos va a guiar a lo que nosotros queremos. Porque nosotros dice, Señor, como cuando usted ora, dice, Señor, dame un esposo, ¿verdad? Que sea como tú quieres, Señor, pero que se parezca a Pedro, Señor. Que sea lo que tú quieres, pero que tenga los ojos de Pedro. Que sea tu voluntad, Señor, pero que tenga el cuerpo de Pedro. No, esa no es la voluntad de Dios. Cuando usted le dice que sea tu voluntad, prepárese a recibir lo que Dios le manda. ¿Cuánto entienden de lo que estoy hablando? Entonces, esa es la garantía del Espíritu Santo de Dios, que no nos va a maltratar la vida, no nos va a maltratar una mala decisión, porque Él nos guía por el camino correcto. Amén. Porque Él conoce lo mejor de Dios para nosotros. Amén. Entonces, el orar en lengua por eso nos trae descanso, porque nosotros estamos dependiendo no de nosotros, no de nuestras corazonadas, no estamos dependiendo de lo que el hombre diga, estamos nosotros descansando en el que guía nuestras almas, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios es el Hijo de Dios.
Por eso es importante dejarse guiar por Él. Vaya conmigo en Isaías 28, del versículo 11 y 12. Mire, antes de la manifestación del Espíritu Santo de Dios y de la manifestación del ministerio terrenal de Cristo, ya el profeta estaba anunciando acerca de cómo habría de manifestarse. Dice Isaías 28, 11 y 12, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Hay mucha gente hoy que es muy escéptica al ministerio del Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que ve la manifestación del Espíritu Santo de Dios y dice: ya no creo que eso sea cierto. Yo creo que eso es puro show. Yo lo he oído en persona. Y sabe que uno de los pecados capitales que no tiene perdón en esta vida ni en la otra es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso, iglesia, cuando usted mire algo y no le parezca, calladito se ve más bonito. Porque el Espíritu Santo, déjeme decirle, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y Él hace como Él quiere, con quien quiere, de la manera que Él quiere y a la hora que le pega la regalada gana. O sea, Él no está, usted no le puede poner tiempo, no le puede poner hora, no le puede dar instrucciones, porque usted no es el ayudador de Él. Él es nuestro ayudador, no es nuestro siervo, es el que nos ayuda a nosotros. Él no necesita de mí, yo necesito de Él. Levante su mano y dígale: Espíritu Santo de Dios, necesito de ti. Dígale: acepto tu ayuda, guíame hacia toda verdad y hacia toda justicia, en el nombre de Dios. Y sabe que el Espíritu Santo de Dios trae descanso a nuestra vida porque nos guarda. Porque como dice la Biblia que Él lo va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia, Él no va a permitir que su espíritu y que su alma sea dañada. Déjenme contarle algunos testimonios. En una oportunidad había un hombre y una mujer que iban a diferentes iglesias. Se enojaron y iban a diferentes iglesias. La mujer se quedó en un lugar, el hombre fue a otra. Y la mujer comenzó a ir a una iglesia y comenzó a conocer a un hermano que también la mujer estaba yendo a otra iglesia, y comenzaron a tener amistad. Y como el diablo no descansa, comenzaron a profundizar en la amistad. Tacita de café, hamburguesita y toda la cosa, hasta que llegaron a establecer como un vínculo sentimental. Y fue tanto el ataque del enemigo que un día decidieron ellos ir a consumar su pecado. Y se fueron a un motel. Y cuando entraron al motel y la mujer se comenzó a desvestir, el hombre oyó una voz audible y le dijo: si tocas a esa mujer que no es tuya, mato a tu hijo. Y el hombre dijo: te reprendo, Satanás. Y la mujer siguió desvistiéndose y oyó la voz más audible y le dijo: si tocas a esa mujer que no es tuya, mato a tu único hijo. Y el hombre entendió que era el Espíritu Santo de Dios. Agarró las llaves de su carro, dejó a la mujer ahí tirada y mira, se fue en su carro para la casa. Cuando llegó a la casa, abrió la puerta y estaba el niño y lo agarró y le dijo: mi amor, te quiero, te amo, eres lo más lindo que tengo en mi vida. Y dijo la mujer: este viene borracho o drogado, porque nunca había sido cariñoso con su hijo. Y el Espíritu Santo de Dios lo guardó del pecado. Cuando usted permite que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, el Espíritu Santo no lo va a dejar pecar. Es más, déjeme contarle que como la Biblia dice que Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días del fin del mundo, todo lo que usted haga, aún lo bueno y lo malo que usted hace, el Espíritu Santo de Dios está a su lado. Así es de que cuando vaya a pecar, acuérdese, ahí está el Espíritu. Como dicen los jóvenes, ahí lo está guachando. Y después otro joven estaba tomándose una bebida. En Honduras hay una que llaman actimalta, que son como cervezas, parecen cervezas, pero no son cervezas. Y lo vio una hermanita de la iglesia y llegó a contar a la iglesia que lo vio tomando una salvavidas, una cerveza. Y cuando él llegó a la iglesia, lo empezaron a ver como un bicho raro.
por el falso que le había levantado. No, dijo él, no era cerveza. Esa señora tiene ojo de águila, dice, esa es una cerveza. Y dijo él, no, era una cerveza. Y lo destituyeron de su privilegio y todo. Y se enojó y dijo él, para que sepan que sí realmente me voy a poner una gran borrachera. Y se fue herido el muchacho, enojado. Y se fue a una barra. Y se sentó en la barra, y cuando el cantinero llegó a preguntarle qué vas a tomar, él empezó a hablar en lengua. Y le decía, no, en serio, ¿qué va a tomar? Y revenda casa, y no podía hablar español. Sentado en la barra, y cuando él vio que no podía hablar español, ¿quién lo guardó de pecar? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios te ama igual que como Dios te ama. Y Él no va a permitir que caigas, no va a permitir que peques, no va a permitir que tu vida, que tu alma sea dañada, porque dice que Él, si te estás dejando guiar por Él no te va a llevar hacia el pecado, no te va a llevar hacia tomar decisiones incorrectas, porque Él es Dios mismo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Ay, hermano, mira, el día que usted comience a depender del Espíritu Santo, Dios cambió su vida. Cambia toda su existencia. Cambia su destino, porque el Espíritu Santo de Dios Él nos ama, Él es nuestro guiador. Aleluya, aleluya. Y Él es nuestro consolador, dice, en los momentos de dificultad. Él es el que nos toma y nos consuela, y el que está ahí en los momentos que hemos llorado, en los momentos que hemos gemido de dolor. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Entonces vale la pena depender de Él. Amén. Entonces es muy importante, por eso hablar en otras lenguas, para que nuestra vida de oración sea efectiva. Otro tipo de oración es la oración de consagración o dedicación. Mire cómo Jesús lo llevó a la práctica en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Mateo 26:39, hablando de Jesús, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús tiene una voluntad propia como hombre, porque Él fue encarnado en hombre, como Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y cuando Él va a enfrentarse a la crucifixión, Él está luchando entre su voluntad como hombre carnal y con la voluntad del Padre, y él va y dice, Señor, es duro lo que voy a pasar, dice, pero que sea como tú quieres, no como yo quiero. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Yo consagro mi voluntad a ti, renuncio a mi voluntad y me someto a la tuya. ¿Sabe que la oración, cuando hablamos de consagración, la palabra consagración significa acción de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios? Y este vocablo se refiere a un creyente que se dedica a una vida de santidad y de servicio. Por ejemplo, los altares del Señor son consagrados para predicar la palabra. Es decir, cuando un altar es consagrado para Dios, eso quiere decir que nadie va a venir a parar aquí a hacer otra cosa que no sea predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un lugar consagrado, así como consagraban los utensilios del templo en la iglesia primitiva, como se consagraban los sacerdotes para servir a Dios. La consagración, las palabras hebreas para consagración y dedicación expresan la separación de algo para un uso sagrado, o presentar algo al Señor. Por eso cuando usted viene y dice, yo quiero consagrar mi hijo a Dios, usted está diciendo que lo que va a hacer usted es poner todo su empeño y toda su dedicación para que ese hijo suyo pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, usted ser un instructor, un maestro, para que ese hijo pueda conocer de Dios y nunca apartarse del camino de Dios. Usted lo está consagrando para Dios. Así como Ana, que dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Usted conoce la historia de Samuel. Lo consagró, lo apartó. Entonces, o de algo para Dios, para propósitos santos. Y este es el tipo de oración que todo creyente debemos de hacer para consagrar áreas de nuestra vida. ¿Cuántos tienen aquí carácter de dinosaurio? Amén. Usted debería de estar en el cielo. Yeah. Pero sí, mire, a veces tenemos que consagrar nuestro carácter a Dios.
Hay áreas de nuestra vida, por ejemplo, consagrar nuestra boca, nuestro vocabulario, nuestros ojos, nuestro oído. Hacer votos con Dios para consagrar esas áreas de nuestra vida que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Y decirle, Señor, yo te consagro esta área de mi vida, mira que me maltrata, me hiere, me hace caer, me hace ofenderte. La consagro a ti. Cuando usted consagra algo a Dios, de cuando usted va a fallar en esa área, usted se acuerda que la consagró a Dios y eso lo guarda. Amén. Aleluya. Entonces, cada uno de nosotros ofende a Dios, muchas veces, ya sea de palabra o de hecho, de pensamiento. Por eso necesitamos que Dios nos limpie constantemente, consagrarnos a Él. Por ejemplo, usted consagra su vida al servicio de Dios. Y no quiere decir eso que va a pasar aquí dentro del santuario las 24 horas del día. No, pero usted está consagrando su vida, es decir, que usted donde quiera que ande, usted está consagrado para Dios y puede ponérsele lo que se le ponga, puede haber celebraciones, puede haber influencia del mundo, pero usted sabe quién es en Dios y que su vida está consagrada a Dios y usted tiene que guardarse de todo aquello que pueda contaminar su vida. Consagrado a Dios. Entonces, cada vez que usted se levante, después de alabar a Dios y presentar sus peticiones delante de Dios, usted debe de hacer una oración de consagración. Por ejemplo, consagre su día a Dios. Así es, amén. Consagre su trabajo a Dios, su negocio. Tenemos que dedicarlo a Dios, porque en las manos de Dios está mejor que las nuestras. Así es, amén. Entonces, hay áreas de nuestra vida que necesitan un cambio. Conságrelas a Dios. Amén. Dedíquesela a Dios, dígale, Dios, consagra esta área en mi vida, ya no la quiero, haz tú con ella lo que tú quieras. Por ejemplo, debemos de consagrar el mal carácter, la ira, por cualquier iracundo que hay aquí. A veces hasta la incredulidad, los deseos inmundos, los malos pensamientos. Y al hacer la oración de consagración o dedicación estamos haciendo votos o compromisos con Dios para ser mejores creyentes cada día. Porque la vida cristiana no se trata solamente de venir a la iglesia, no. Por eso Pablo dijo, ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque hay gente que no cambia. Amén. Hay gente que el Espíritu Santo de Dios los toca y caen. Una y otra vez y nunca cambian. Lo único que cambian es la forma de caer, a veces caen de panza. No. Pero realmente no hay cambio en su vida. Pero cuando hay un toque verdadero de Dios, cuando usted se ha consagrado a Dios, hay cambio. Qué hermoso es, ¿verdad? De ver a alguien que fue alguien, por decir alguien mal hablado. Por ejemplo, si usted me hubiera conocido a mí antes de conocer al Señor, mi boca era como un excusado de un parque público. Aunque usted no lo crea. Y Dios me limpió de todo ese pecado. Y cuando usted se consagra a Dios, al escuchar una mala palabra, usted siente repudio. Porque es algo que ya no encaja con su espíritu. Pero hay áreas de nuestra vida que no van a cambiarse hasta que las consagremos a Dios. Por eso dice la Biblia que las obras de la carne chocan con las del Espíritu. Y dice, y Dios lo permitió de esta manera para que no hagamos lo que queremos. Vaya, lee el libro de Romanos. Entonces, esta carne no quiere nada espiritual. Lo espiritual no es bien recibido por la carne, pero la Biblia dice que nosotros debemos de ser espirituales y más no carnales, porque si decimos que vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, usted y yo necesitamos ser espirituales. Y para ser espirituales necesitamos consagrar toda nuestra vida a Dios. ¿Sabía que hay muchos creyentes que todavía dicen malas palabras? Sí, amén. Se me chispoteó, dice. ¿No? Lea lo que dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón. Ya que la boca solo publica lo que hay adentro. Es el parlante del corazón. O sea que cuando usted dijo algo, ya lo tenía aquí. Lo único que hizo fue publicarlo. No ande diciendo ahí se me chispoteó.
No sé dónde me salió ese. Yo le puedo decir, ven que yo le digo. Les consagremos nuestro corazón a Dios, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser. Amén. Y debemos de ir, por eso todos los días delante de su presencia y ponernos a cuenta con Él. Todos los días. Jesús tomó mucho tiempo para consagrar su voluntad al Padre. Y si usted va a la Biblia, dice que Jesús tuvo que orar 3 veces por lo mismo, hasta doblegar su voluntad y consagrarse a la voluntad de Dios. Y de esta misma forma nosotros tenemos que consagrar y dedicar nuestra voluntad a Dios todos los días, hasta que logremos victoria sobre nuestra carne. Amén. Y así poder consagrar nuestra propia voluntad a Él. Por eso Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de la presencia de Dios, que es nuestro culto racional. Entonces díganlos en vida. Díganlos en vida. Es en vida. Ya es muerto, ya es muerto, es en vida que usted necesita cambiar. Amén, amén. Es en vida. Entonces, aún hoy día existen personas que dedican su voluntad y consagran sus vidas para servir al mal. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que está en pandillas dice: yo me consagro a esta pandilla. Exacto. Y viven haciendo el mal y son fieles a sus principios en el grupo para hacer el mal. Y no les importa dañar. Están consagrados para vivir haciendo el mal. Y son fieles en su compromiso para vivir y practicar de continuo el mal. Así nosotros, como hijos de Dios, debemos de consagrarnos y dedicarnos a servir a Dios y a vivir una vida que agrade a Dios. Dígalo, que agrade a Dios. Mire, hermano, una de las cosas que yo quiero enseñarle a usted, y usted tiene que aprenderlo en su corazón, que usted no viva por agradar a nadie. Usted viva por agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, aunque le caiga mal a todo el mundo, pero ¿de qué sirve que le caiga bien a todo el mundo si con Dios está torcido? ¿Cuántos entienden de lo que le estoy hablando? Viva para agradar a Dios. Y cuando usted vive para agradar a Dios, se va a dar cuenta que no le va a agradar a la gente. Pero de Dios viene mi bendición, de Dios viene mi sanidad, mi prosperidad, de Dios viene mi alimento, mi vestido, de Dios viene mi familia, mi esposa, mi trabajo, mi ministerio. El hombre no me puede dar lo que Dios me da. Entonces, si usted está bien con Dios, no importa si usted le cae gordo a medio mundo. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí? Entonces, yo no estoy preocupado por caerle bien a usted, lo que le estoy diciendo. Yo estoy aquí para caerle bien a Dios. Así es. Y si le caigo mal a usted, bendito Dios. Amén. Pero con Dios yo estoy Bien. Entonces, viva para agradar a Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de consagrarnos para servir a Dios, para pregonar el bien y someter nuestra voluntad a Dios. Porque, hermanos, como hijos de Dios, ¿de qué otra manera podemos invertir nuestra vida más que para vivir haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el Señor? Amén. Mire, cuando yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor, hermano, wow, digo yo, 70 años que dice el Señor que es lo que vamos a vivir, y 80 aún siendo molestia, no son suficientes para agradecerle a Dios. ¿Y cuál es la única forma que nosotros podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida? No es dándole su dinero, porque es de Dios. Amén. No es dándole su negocio, porque el Señor se lo dio. No es dándole su carro, porque también el Señor se lo dio, porque todo lo que usted dé, todo lo que usted tiene, todo lo que usted va a hacer y todo lo que usted va a tener es por la misericordia de Dios. Es nada más sirviéndole y consagrando nuestra vida a Él para hacer su voluntad. Amén. Entonces necesitamos nosotros todos los días hacer eso. Otro tipo de oración es la oración de acción de gracias. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Escuchen, mi iglesia, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es a ser gratos, agradecidos con Dios. Díganme usted cuántos de ustedes se levantaron hoy y le dijeron: Señor, gracias, porque pude abrir mis ojos hoy. A veces pensamos que es una obligación de Dios levantarnos con vida. O tiene su frijolito con queso y tortilla. Otra vez frijoles, mujer.
A veces no le damos ni gracias a Dios por el techo que tenemos para cubrirnos del sol en el día, de la luna en la noche. Por el carrito que nos transporta a todos lados. Por el trabajo que Dios nos ha dado para sustentar nuestras necesidades y la de nuestra familia. Por la salud. Por el vestido, por la casa, por la esposa, por los hijos. Por estar en esta nación. Pensamos que todo lo merecemos. No, hermanos, si nosotros no merecemos nada es por la misericordia de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios todo el tiempo. Dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Olvidarnos de la queja. Olvidarnos del lamento. ¿Sabía usted que hay personas en peores situaciones que la suya? Y si no, váyase a los pisos de cuidado intensivo de los hospitales. Y le aseguro que cuando salga ahí se va a sentir la mujer o el hombre más bendecido sobre la faz de la tierra. Pero a veces nosotros pensamos que somos los más complicados, los que estamos sufriendo más. No, hermano. Demos gracias a Dios por todo. En todo tiempo y en todo momento. Dice que entremos por sus atrios con alabanza. Dice, alábenle, bendigan su nombre, denle gracias a Dios. Mire, yo cuando miro a mis hijos levantarse y comenzar a hacer desorden, le digo, Señor, gracias porque se levantaron con vida y con energía. Gracias. Porque hay algunos que no se levantan, dormidos, ¿verdad? Perdón, dormidos no mueren. Ni gritan en la noche. Y usted puede levantarse. Cuando oiga ahí a su cónyuge roncar, dígale, Señor, gracias porque está bien. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque vivimos en un país donde nosotros podemos predicar la palabra sin ningún obstáculo. Hay países que por tener una Biblia los matan, los ahorcan, los fusilan. Aquí usted puede pararse en una esquina y hablarle a alguien de Cristo y nadie le hace nada. Dele gracias a Dios porque usted tiene salud. Dele gracias a Dios porque usted está bien, hermano, porque usted ha sido bendecido. Dios lo escogió para ser bendecido. Amén. ¿Cuántos le van a dar gracias a Dios? Este es el tipo de oración en donde damos gracias a Dios por todo y en todo. Por las bendiciones pasadas, por las bendiciones presentes y por las bendiciones futuras. Este tipo de oración debe estar continuamente, dígalo, continuamente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Porque lo opuesto de estar agradecido es la queja. Y la queja es una irreverencia a Dios. Y hay gente que dice, no, yo no puedo darle gracias a Dios porque estoy en gran problema. Es cuando más tiene que darle gracias a Dios para que le dé la salida. Amén. Otros dicen, no, yo no puedo dar gracias a Dios porque no lo siento. Esto no es de sentimientos, hermano. Amén, es de gratitud. Demos gracias a Dios en todo. Filipenses 1:3 dice, y mire cómo dice el apóstol Pablo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando se acuerde de su hermano, de su amigo, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por mis hermanos que juntos estamos conociendo de la palabra. Dele gracias a Dios por todo. ¿Por qué cosas debemos de dar gracias a Dios? Debemos de aprender a darle gracias a Dios por todo. Esto significa que no importa el problema, la crisis o la situación en que estemos, debemos de darle gracias a Dios. Hermanos, esto incluye darle gracias a Dios por las bendiciones pasadas, las presentes, las futuras. Y cuando usted es una persona agradecida con Dios, nosotros mantenemos, hermanos, el corazón contento. Amén. Usted no está solamente dándole gracias a Dios cuando algo extraordinario pasa, solo el hecho de levantarnos con vida es un milagro. Amén. Amén. Tremendo milagro. Amén. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, dígalo, en todo. ¿Sabe por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La otra semana es el Día de Acción de Gracias. Bendito porque esta nación se celebra de día. Pero no tiene que ser solo un día. Amén, así es. Todos los días es un buen día para darle gracias a Dios. Todos los días. Gloria a Dios por ese día. Ese día usted hágase una comida en su casa, tómese de las manos con sus hijos y hablen de las misericordias de Dios, de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios los ha guardado, a donde Dios los ha traído. Cuéntenle a sus hijos como Israel le contaba a sus hijos y a sus generaciones, para que nuestros hijos sepan que Dios es un Dios real, que es un Dios vivo, que es un Dios de amor, de misericordia. No asesine solamente el pavo, no, cuéntenle la misericordia de Dios.
hablen de las cosas que Dios les ha permitido alcanzar. Amén. Hablen de los peligros que Dios nos ha guardado para que ellos puedan ir creciendo también con el conocimiento de que Dios es un Dios real. Hay un sinnúmero de bendiciones presentes por las cuales dar gracias a Dios. Un milagro financiero, de repente un milagro físico, una casa, un carro. Y mire, hermano, yo estoy completamente seguro que siempre habrá algo presente por lo cual debemos de dar gracias a Dios. Amén. Por otro lado, hay ciertas bendiciones personales que no nos llegan ahora en el presente hasta que aprendamos a ser agradecidos por Dios. Amén. Porque la ingratitud detiene la bendición. Hay gente que Dios les tiene retenida la bendición por ingratos. Cuando usted sea agradecido, entonces es una puerta que se abre de gratitud. Entonces, nuestra acción de gracias son las acciones de fe para atraer los milagros a nuestra vida. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, se lo repite, Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo, dígalo, por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, déjenme tocarle la oración de atar y de desatar. Mateo 16, 18 y 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga bien como dice, todo lo que ate aquí en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, Dios lo desata en el cielo. ¿Dónde se hace la primera acción? ¿En la tierra o en el cielo? Esto nos enseña que nada del cielo baja a la tierra si la iglesia no lo ata o lo desata. O sea que tenemos la autoridad para gobernar el cielo desde la tierra. Lo que dice la Biblia, todo lo que haces aquí yo lo ato allá. Este es el tiempo de oración donde el creyente usa la autoridad. Dígalo, tengo la autoridad para atar y para desatar. Dígalo, conferida a mi vida directamente de Dios. Usted tiene la autoridad. ¿Qué es atar? Atar significa prohibir, declarar ilegal e impropio o declarar ilegítimo algo. Por ejemplo, yo he declarado ilegal la enfermedad en mi vida. He declarado ilegal toda maldición generacional que de mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos pueden llegar a mi vida. Sí. La declaro ilegal, no tiene derecho de llegar a mi vida. Yo tengo la autoridad para atar esa maldición en mi vida. Porque hay gente que viene atando, aún estando en Cristo, viene arrastrando herencias y legados ancestrales. Tanto, por eso muchos dicen, yo soy así porque así era mi padre. Yo soy así porque así era mi madre, así me voy a morir y así se va a morir. Tiene razón. Pero cuando yo entiendo que en Cristo Él se hizo maldito para que yo fuera libre de toda maldición, entonces yo tengo la autoridad de renunciar a toda maldición. Amén. Por el poder de la cruz. Entonces cuando yo miro que hay cosas que me quieren dañar, entonces yo las ato. ¿Qué es lo que hace usted con un perrito, con una mascota que usted tiene y le anda brincando por todos lados y le hace desastre? Te le pone la correa y la amarra, la neutraliza. Bueno, cuando hay cosas en lo espiritual que me molestan, yo las ato en el nombre de Jesús. Las prohíbo, las declaro ilegales e inoperantes en mi vida. Y como yo las declaro ilegal e inoperante en mi vida, Dios las declara ilegal e inoperante en el cielo. Entonces, atar es prohibir. Cuando tenemos ataques en contra de nuestra familia, en contra de nuestras finanzas e hijos, es el momento de usar la autoridad que Dios nos dio para prohibir, atar, declarar ilegal e impropio lo que el enemigo está queriendo hacer
Y cuando lo hacemos, Él tiene que huir. Entonces, desatar es lo contrario. Significa hacer libre, abrir, permitir, declarar legítimo o legal algo. Es decir, lo mismo que hicimos con atar, lo debemos de hacer con desatar. Es decir, cuando usted ata la enfermedad, desata salud. Cuando usted ata la miseria, usted desata abundancia. Cuando usted ata la ignorancia, desata conocimiento de Dios. Por ahí tenemos una lista con los intercesores que hemos dado a los intercesores para que estén atando y desatando, atando y desatando. Porque tenemos la autoridad como iglesia dada por Dios. No es porque yo se lo estoy diciendo, sino que la palabra dice: todo lo que ates aquí yo lo ato en el cielo, y todo lo que desates aquí yo lo desato en el cielo. Es decir, que si nada sucede aquí en la tierra, es porque la iglesia no está haciendo nada. Usted tiene la autoridad de Dios, y esto nos permite establecer el reino de Dios en la tierra y declararlo legal. Por ejemplo, usted dice: ato toda drogadicción en mi barrio, y lo ata, el Señor lo ata inmediatamente. Ato el adulterio, ato la fornicación, ato el divorcio, ato la violencia doméstica, ato el asesinato, ato el ocultismo, la hechicería, la brujería. Lo ato en el nombre de Jesús, y Dios inmediatamente lo ata en el cielo. Aleluya. Eso es poderoso, hermano. Cuando usted aprende a orar de esta manera, a atar y a desatar, usted va a ver cambios en su vida. Amén. Usted mira que su esposo es un dinosaurio, que en un ratito es como un fosforito, que volvete de sobario, está encendido. Diga: acto el mal carácter en mi esposo y desato el carácter de Dios. O al contrario, si la mujer es así, ¿verdad? Como un porterito, acto el mal carácter de mi esposo, ato la desobediencia en mis hijos, desato obediencia, ato la rebeldía, desato sometimiento. ¿Cuántos entienden de lo que usted habla? Usted tiene la autoridad. Entonces yo por eso he cambiado algunas cosas, porque mi mujer me ha atado y me ha desatado en algunas cosas. Dígalo, funciona. Funciona. Hay alguien que lo está molestando en su trabajo, diga: ato ese demonio en el nombre de Jesús. Entonces usted tiene la autoridad. Dios dice: si tú haces acá, yo voy allá. Pero si tú no haces nada acá, yo no hago nada en el cielo. Entonces, por eso es que le dice, mire lo que le dice a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir y cerrar. Para abrir. Si usted llega a su carro, ¿verdad?, y se le perdieron las llaves, tiene que pedirla. La llave abre puertas. La llave activa cosas. Y la llave que es del reino de los cielos, que Dios nos ha dado, es atar y desatar. Es una llave. Entonces, cuando usted comienza a orar de esta manera, su vida cambia. Porque usted está usando la autoridad. Usted no está orando como un mendigo delante de Dios. No, usted está orando como un hijo de Dios. Y hay autoridad que la iglesia no ha comenzado a orar y sabe que la tiene, pero no la usa. Alguien está haciendo de calía para su vida, átelo en el nombre de Jesús. Y desate cosas buenas. Ata lo malo, desata lo bueno. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Entonces tenemos que comenzar a usar esta autoridad. Este es el tipo de oración donde toda la autoridad Dios se la delegó a la iglesia. Y si la iglesia es indiferente a usar esta autoridad, el cielo no hace nada. Cuando Daniel capítulo 10 dice la Biblia que él comenzó a orar porque había una revelación de Dios que venía en su vida. Y cuando él comenzó a orar, dice la Biblia que inmediatamente Dios envió un ángel, porque Daniel estaba desatando respuesta para su vida. Y como Dios escuchó inmediatamente, que envió el ángel. Pero en lo que venía el ángel, dice que se encontró la oposición de un príncipe de Persia, dice la Biblia. Y cuando el ángel llega, porque Daniel no levanta su oración después de 21 días, pasa una semana, no llega la oración, y él dice: pero yo sigo orando, sigo ayunando. Pasaron 10 días y dijo él: pero no me levanto de aquí, tengo que tener respuesta. Pasaron 15 días y dijo él: pero no, nadie me levanta de acá. Es que ese es el problema de la iglesia, que empezamos a orar y como ya no sucedió nada, Dios no me quiere, se ha olvidado de mí, sigue orando.
hasta que se destraba. Y cuando el ángel llegó, dice que le dijo, desde el primer día, dígalo, desde el primer día. Oiga, ¿cómo dice el ángel? Desde el primer día que dispusiste en tu corazón de buscar a Dios y humillarte delante de su presencia, tu oración llegó a la presencia del Señor. Pero en lo que venía, le dice el ángel, a darte la respuesta, se me atravesó el príncipe de Persia. Y tuve que llamar a uno. Solo te doy la respuesta y tengo que ir a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ata y desata y Dios manda la respuesta, el diablo no va a querer que reciba la respuesta. Y lo que destraba la respuesta a nuestra oración es la constancia en la oración. Después le predico acerca de eso. Pero cuando nosotros entendemos esto, cuando usted no ora, entonces los ángeles están allá en el cielo en una hamaca. Ya todo gordo el ángel de nosotros, pero de no hacer nada. Pero hay cristianos, hermanos, que tenemos al ángel de correr. Porque cuando usted ora, inmediatamente Dios dice que habilita ángeles. Lee Hebreos, no dice, no son todos estos espíritus ministradores fue beneficio de aquellos que han alcanzado la salvación. Hablando de los ángeles. Entonces, cuando usted comienza a orar, se provoca una revolución en el cielo. Los ángeles comienzan a venir, a traer respuestas, a traer lo que usted desató, pero cuando usted no hace nada aquí, el cielo está vacío. Entonces no se trata de que Dios no puede, no se trata de que Dios no tiene poder, se trata de que la iglesia tiene que despertarse. Se trata de que la iglesia tiene que salir de su adormecimiento, de su religiosidad, de su comodidad espiritual. Se trata de que los hombres, las mujeres, la familia, los hijos, nos levantemos de nuestro letargo y comencemos a usar la autoridad que Dios nos ha dado para poder nosotros hacer descender la bendición del cielo hacia la tierra. ¿Cuántos van a comenzar a pararse en la vida? Y cuando usted hace eso, usted empieza a ver cambios en su vida. Mientras tanto, no. Amén. Entonces, estos son los tipos de oraciones. Nos faltan algunos otros que los vamos a ver el viernes, hermanos, pero usted tiene que no solamente conocer de él, tiene que comenzar a practicar. Y con lo que aprendimos la semana pasada y esta, usted ya tiene para orar por lo menos 2 horas. Y con lo que aprendemos la otra, tiene 1 hora más. Tanto así que va a llegar un momento que usted va a dar cuenta y va a decir, wow, no pensé que fuera a orar tanto tiempo. Y ya va a dejar de hacer esas oraciones de 3 minutos, ¿verdad? 2 minutos, 30 segundos. No, va a comenzar a hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.